es Rubén Vázquez Becerra, soy médico infectólogo, actualmente laboro en la Fundación AHF Perú. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de tratamiento de la tuberculosis en pacientes con infección TB-VIH. ¿Recuerdan la principal enfermedad oportunista en las TDBs? Bueno, en general hay muchas enfermedades oportunistas, pero evidentemente en el Perú todavía la tuberculosis sigue siendo la principal causa de enfermedad y muerte en pacientes con VIH. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis en PDB? Estas preguntas vamos a resolverlas en la siguiente exposición. ¿Cuál es el tratamiento para la TB en pacientes viviendo con VIH? En general, el tratamiento se sigue en base a algunos principios, ¿no? del tratamiento. Las personas con infección de VIH deben recibir tratamiento para ambas infecciones, evidentemente, ¿no? Sin embargo, la fecha del inicio de tratamiento y la clase de medicamentos a tomar deben ser evaluados independientemente de acuerdo a las particularidades de cada paciente. Estas particularidades las desarrollaremos durante esta sesión. El tratamiento, evidentemente, de la tuberculosis, como sabemos, requiere múltiples fármacos durante varios meses de tratamiento. Por eso es importante el involucramiento del paciente durante todo el proceso, tanto de diagnóstico y terapéutico. Es evidente que hay que compartir con el paciente algunas información destacable respecto a la patología, al tratamiento, posibles reacciones adversas y posibles resultados esperados. Es importante que el paciente pueda conocer todos esta información utilizando evidentemente una terminología adecuada. Si bien es cierto, la tuberculosis en pacientes con VIH usualmente, aparte de los pulmones, evidentemente puede afectar otras localizaciones extrapulmonares. En general, los regímenes de tratamiento son los mismos, ¿no? Independientemente de la localización de la tuberculosis. El inicio de tratamiento frente a la TB sensible a fármacos en pacientes con VIH debe abordar estas posibles reacciones adversas e interacciones medicamentosas entre estos dos tratamientos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco en relación a las poblaciones bacilares. Evidentemente, el tratamiento con múltiples antibióticos que se utiliza para la infección por Mycobacterium tuberculosis, evidentemente responde justamente a estas poblaciones bacilares y la acción directa que tienen estos fármacos antituberculosis en determinados tipos de poblaciones. El Mycobacterium tuberculosis es un germen aerobio estricto que para su crecimiento requiere y actividad metabólica depende del pH del entorno. Usualmente el pH óptimo para su crecimiento es de 7.4 y también requiere tensiones adecuadas de oxígeno entre 110 a 140 milímetros de mercurio. En base a estas distintas características del medio en el que se encuentra, se admite que existen 4 posibilidades de crecimiento del mismo que son los que condicionan, el fundamento de las actuales asociaciones de fármacos. Existe una primera población llamada poblaciones metabólicamente activas y en crecimiento continuo. Justamente estas son las poblaciones que se encuentran, en esta situación se encuentran la mayoría de los bacilos, ¿no? Usualmente están extracelularmente en las cavernas, aparecen en los esputos y motivan usualmente los fracasos farmacológicos del tratamiento debido a la aparición de resistencias, ¿no? La acción bactericida de la isoniazida justamente en esta población es la que se busca para lograr negativizar el esputo al segundo mes. Existen otra población denominada gérmenes en fase de inhibición ácida, en los cuales los bacilos, estos bacilos en los que en el medio ácido del interior de las células en las zonas inflamatorias
o la deficiente oxigenación inhiben su crecimiento. Al no tener actividad metabólica, difícilmente son eliminados por la acción de fármacos y constituyen, junto a la población basilar en fase de multiplicación esporádica, es decir, una población que vamos a ver en la siguiente diapositiva, junto con esta población de inhibición ácida y la población de multiplicación esporádica, son las fuentes de las recaídas bacteriológicas de la tuberculosis. En este tipo de población, el medicamento más activo es la piracinamida. Y justamente tenemos estos gérmenes en fase de multiplicación esporádica, ¿no? Estos gérmenes en fase de multiplicación esporádica usualmente se localizan en el calcium, ¿no? Donde el pH es neutro. Usualmente tienen periodos largos de durmientes, digamos, y solamente algunos periodos cortos de horas de periodos metabólicos. Entonces, junto con la población que en la diapositiva anterior definíamos como gérmenes en fase de inhibición ácida, son las causas de las recaídas bacteriológicas tras la conclusión de la terapéutica, ¿no? Justamente estos pacientes, estas poblaciones son las que posiblemente se reactivan posteriormente, digamos, ante el cumplimiento del tratamiento o la suspensión del tratamiento, ¿no? Y sin embargo, estas poblaciones tienen escasa posibilidad de desarrollar resistencias. En esta población, justamente donde es posible las recaídas bacteriológicas, es justamente el medicamento de elección es la rifampicina. Entonces, uno de los medicamentos más importantes, la isoniazida, digamos, un medicamento bactericida que afecta a la población que se está reproduciendo activamente, y la rifampicina como núcleo importante para estos gérmenes de multiplicación esporádica o, digamos que para evitar las recaídas bacteriológicas. Y existe una cuarta población que se llama la población persistente, que no tiene actividad metabólica, por lo tanto, no existe capacidad destructiva por fármacos para estos bacilos, ¿no? Y es probable que solo los mecanismos de defensa individuales sean capaces de ejercer algún control, ¿no? Entonces, esta población no tienen una actividad metabólica, no están activos y evidentemente van a reactivarse básicamente en situaciones de pacientes que tienen una situación de inmunodeficiencia severa. Finalmente, el etambutol es un cuarto medicamento importante. Sin embargo, esta ha sido asociada fundamentalmente por digamos, para asegurar la sensibilidad a todos los fármacos, ¿no? Debido a una tasa de resistencia inicial a isoniazida que existía en gran parte del planeta. Por eso se decidió añadir este cuarto fármaco a la fase inicial del tratamiento. Sin embargo, esto evidentemente está en nuestra norma técnica, pero hay algunos países en Latinoamérica y en el mundo que pueden obviar este cuarto fármaco. Entonces, un poco en un resumen, tenemos el tratamiento de la tuberculosis sensible en pacientes con VIH, se basa en la administración de estos cuatro fármacos. Dos de ellos son los pilares fundamentales del tratamiento antituberculoso para pacientes con TB sensible, que son la isoniazida y la rifampicina fundamentalmente, ¿no? Digamos, el tercer fármaco importante, la piracinamida, que es un fármaco que, como vamos a ver, va a permitir reducir el tiempo de tratamiento de 9 meses a 6 meses de tratamiento antituberculoso. Y como cuarto fármaco se ha añadido, digamos, el etambutol para que pueda tenerse estos cuatro fármacos para la TB, ¿no? Usualmente la combinación de estos cuatro fármacos, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, se utilizan durante 2 fases, una fase inicial de 2 meses y tras confirmar la mejoría clínica del paciente, la adherencia al tratamiento y la ausencia de resistencias basales, se continuará al menos 4 meses de tratamiento como una fase de mantenimiento. Vamos a revisar algunas características
de cada uno de estos fármacos. Por ejemplo, la isoniazida es un medicamento, es una medicación activa solo frente a bacilos en replicación activa, como hemos visto, y que va a estar relacionada fundamentalmente al desarrollo de resistencias y especialmente en pacientes que no toman adecuadamente o regularmente o hay interacciones con este medicamento. Su absorción es fundamentalmente oral, ¿no? Y con lo que se obtiene picos de concentración al cabo de 1 o 2 horas aproximadamente, ¿no? Penetra bien en todos los fluidos, en todos los compartimentos, incluido el líquido cefalorraquídeo, aún sin inflamación meningia, que es sumamente importante, especialmente en los casos de tuberculosis meningoencefálica, ¿no? No presenta resistencia cruzada con otros antituberculosos y se elimina por vía renal tras ser metabolizada en el hígado por acetilación, ¿no? Y evidentemente es dializable, por lo que debe administrarse dosis adicionales tras las sesiones de hemodiálisis. La rifampicina es el segundo medicamento más importante de la tuberculosis, actúa tanto contra micobacterias en estado de latencia, como hemos visto, que es uno de los más importantes en este grupo de población, así como también actúa contra micobacterias metabólicamente activas, ¿no? No presenta resistencia cruzada contra otros fármacos antituberculosos, a excepción de otras rifamicinas, ¿no? Como la rifapentina, por ejemplo. Se absorbe por vía digestiva y alcanza su mayor concentración sanguínea a las 2 a 4 horas. Se distribuye por el organismo unida a proteínas plasmáticas y atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica, aunque esta difusión mejora cuando hay un proceso inflamatorio a nivel meningio, ¿no? Es responsable justamente de la alteración en el tono del color de los fluidos corporales, como orina, heces e incluso lágrimas y sudor, que se pueden teñir de un color rojo anaranjado, ¿no? Se elimina completamente por la bilis, compitiendo con la bilirrubina tras ser metabolizada en el hígado, ¿no? Y alrededor de un 40% aproximadamente puede ser eliminada por vía urinaria, ¿no? Su absorción por vía digestiva puede estar disminuida, ¿no? Por el consumo de alimentos ricos en grasas o también cuando se utilizan algunos antiácidos. No se elimina mediante diálisis peritoneal ni hemodiálisis. El etambutol no presenta otro medicamento, no presenta resistencia cruzada con otros medicamentos antituberculosos. Su absorción es por vía digestiva y alcanzando una concentración también plasmática importante, 2 a 4 horas, ¿no? Atraviesa difícilmente la barrera hematoencefálica y se elimina principalmente por vía renal a través de filtración glomerular y secreción tubular. Una ventaja del etambutol es que puede administrarse también, hay presentaciones por vía parenteral, ¿no? Y su mecanismo de acción fundamental es inhibir la biosíntesis de la pared de la micobacteria. El cuarto fármaco tenemos la piracinamida, que tiene un potente efecto esterilizante sobre bacilos tuberculosos latentes, ¿no es cierto? Su uso asociado justamente a la rifampicina y la isoniazida ha permitido reducir la duración del tratamiento de 9 meses a 6 meses, ¿no? Es activo frente a Mycobacterium tuberculosis, pero resulta ineficaz contra otro tipo de micobacteriums o micobacterias atípicas tipo bovis, por ejemplo, y otras micobacterias en las cuales no es necesario o no forma parte de los esquemas de tratamiento, ¿no? Es imprescindible, ¿no? Como hemos mencionado, por su capacidad esterilizante, es imprescindible para acortar los tratamientos a 6 meses, ¿no? Y se absorbe por vía digestiva, alcanzando su concentración plasmática máxima a las 2 horas aproximadamente, ¿no? Atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, por lo cual también tiene una gran utilidad en el tratamiento de la tuberculosis meningoencefálica, ¿no? Y su eliminación es mayoritariamente hepática, ¿no? En relación, digamos, algunas consideraciones, por ejemplo, el tratamiento debe administrarse diariamente, estas combinaciones, digamos, de fármacos, idealmente si tenemos la posibilidad de tener combinaciones fijas, dosis fijas combinadas, es importante, digamos, considerarlos ellos, ¿no es cierto?, para mejorar
la adherencia al tratamiento, ¿no? Los regímenes utilizados para el tratamiento en personas sin VIH también se recomiendan para las personas con VIH, básicamente con algunas modificaciones. De los 4 medicamentos que están enlistados y que forman parte de la tuberculosis sensible, que como vemos acá, la isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina, el único medicamento que interacciona con los medicamentos antirretrovirales es la rifampicina, ¿no? Entonces, por lo tanto, un paciente que está recibiendo tratamiento antituberculosis con esquema sensible que incluye rifampicina, no se recomienda su uso con inhibidores de la proteasa, por ejemplo, con inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa como la doravirina, la etravirina y la rilpivirina, y con algunos inhibidores de la integrasa como el bictegravir, cabotegravir y el vitegravir con cobicistat, ¿no? Entonces, la rifampicina, digamos, si bien es cierto, es el núcleo básico del tratamiento para la tuberculosis, tiene interacciones importantes con algunas familias del tratamiento antirretroviral, por lo cual debemos estar atentos a estas interacciones y hacer las correcciones respectivas del caso. El esquema y duración del tratamiento para tuberculosis sensible en pacientes con VIH, actualmente, de acuerdo a la modificatoria de la norma técnica de tratamiento de tuberculosis, es de 6 meses, ¿no? Y con una duración total de 150 dosis de lunes a sábado, con 2 fases, una primera fase de 2 meses con las 4 drogas que hemos mencionado en forma diaria, con 50 dosis, y una segunda fase con 4 meses con 2 drogas, que es la isoniazida y la rifampicina en forma diaria, con 100 dosis, ¿no? De esta segunda fase. En total serían 150 dosis. Esta es una modificación que se ha generado en marzo del 2023, porque antes se daba un tratamiento de 9 meses. Entonces es importante esta consideración, importante para poder implementarla en nuestra actividad diaria. Las indicaciones de este tratamiento de tuberculosis con esquema sensible es fundamentalmente para pacientes con VIH con tuberculosis pulmonar, para pacientes con VIH con tuberculosis extrapulmonar, excepto el compromiso miliar del sistema nervioso central o osteoarticular, en los cuales, como sabemos, el tratamiento es más prolongado, entre 10 a 12 meses, como vamos a ver más adelante. Y también está indicado para pacientes VIH nuevos, ¿no es cierto?, que tengan un diagnóstico nuevo de tuberculosis o hayan sido antes tratados, es decir, recaídas o pérdidas en el seguimiento. Y acá tenemos las dosis por kilo, tanto de la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, tanto en la primera fase diaria como en la segunda fase diaria. Entonces, algunas consideraciones. Esta fase inicial o intensiva es de 2 meses, en la cual se utiliza una combinación de 4 medicamentos para eliminar rápidamente los bacilos de división activa. Van a disminuir, evidentemente, a contribuir a la disminución de la transmisibilidad de la tuberculosis, cortando la cadena de transmisión, evidentemente, ya que rápidamente van a negativizar el esputo, ¿no? El promedio aproximadamente es en 15 días a 30 días aproximadamente. Evita la selección de cepas resistentes, especialmente isoniazida, y contribuye a la mejoría clínica del paciente. Entonces, la fase inicial o intensiva de 2 meses es la fase fundamental para evitar especialmente las resistencias. En cambio, esta segunda fase o de continuación es de 4 meses, se utilizan 2 medicamentos y con la finalidad de eliminar a los bacilos en división intermitente. Esta segunda fase evidentemente va a facilitar de que no haya las famosas recaídas o reactivaciones de la tuberculosis por estas poblaciones de reproducción lenta, ¿no? Entonces, en el caso de la tuberculosis pulmonar, como hemos visto, son 6 meses de duración de tratamiento. En cambio, en la tuberculosis biliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, la duración es aproximadamente de 2 meses de primera fase y 10 meses de segunda fase, con una duración total de la terapia de aproximadamente 1 año, que puede prolongarse de acuerdo a los resultados de las baciloscopías en el proceso de seguimiento. En la tuberculosis extrapulmonar, la tuberculosis que aparece fuera de los pulmones suele ser resultado de la diseminación hematógena, ¿no? El tratamiento farmacológico
fundamentalmente se basa en en los regímenes y principios convencionales entre 6 a 9 meses de tratamiento, de acuerdo en la mayoría de los casos, salvo las localizaciones meningias o articulares, donde se podría prolongar hasta 12 meses de tratamiento. En relación a la tuberculosis resistente en general, la tuberculosis resistente y cada uno de estos grupos de fármacos que se utilizan como medicamentos de segunda línea, digamos, de tratamiento anti-TB, la mayoría de estos no tiene interacciones grandes con el tratamiento antirretroviral, pero igual hay que individualizar caso por caso para ver, de acuerdo al esquema, si hay una interacción importante, ¿no? En general, la mayoría de estos son medicamentos que usualmente no tienen mayores interacciones. Estos grupos de medicamentos, como en pacientes VIH negativos, son utilizados en pacientes VIH positivos de acuerdo digamos, a un proceso, a un flujograma de acuerdo a las resistencias existentes, ¿no? Entonces, en todo paciente con diagnóstico de tuberculosis se debe obtener una muestra de esputo y asegurar el procesamiento de una prueba de sensibilidad rápida o una prueba de sensibilidad convencional, ¿no? Esto para determinar claramente si pueden tener algún grado, algún tipo de resistencia, ya sea a una monodroga o pueden ser MDR o XDR. Si el resultado de la prueba de sensibilidad demuestra tuberculosis resistente, se deberá modificar el esquema iniciado previamente y se deberá seguir el flujo de decisiones terapéuticas dentro de los siguientes 7 días calendarios. Este flujo de decisiones terapéuticas está acá y está detallada en la norma técnica correspondiente de atención de pacientes con tuberculosis, y en la cual se determina, por ejemplo, fundamentalmente en esta parte, si hay una sensibilidad o resistencia a la rifampicina y a la isoniazida, que es el núcleo básico, digamos, el núcleo de tratamiento de la TB, de la tuberculosis en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si usualmente son pacientes que a través de una prueba de sensibilidad rápida molecular, es decir, a través de un genotype o un MODS, la isoniazida y rifampicina son sensibles, entonces usualmente se da 6 meses de tratamiento, 2 meses con 4 drogas y 4 meses con 2 drogas en forma diaria, ¿no es cierto? En cambio, si es básicamente un paciente que, de acuerdo a las pruebas de sensibilidad molecular rápidas o MODS, son isoniazida resistentes, son monoresistentes a isoniazida, usualmente el cambio se hace droga por droga con levofloxacino y se amplía a una duración de 7 meses, la segunda fase con una duración total de 9 meses. En el caso de que sea resistente a rifampicina, si es resistente a rifampicina, independientemente de la presencia o no de sensibilidad o resistencia a isoniazida, usualmente son considerados, digamos, resistentes a rifampicina o MDR, ¿no? En estos casos se va a utilizar un esquema estandarizado y posteriormente se va a solicitar pruebas de sensibilidad a drogas de segunda línea para finalmente, digamos, establecer un esquema de acuerdo a ese perfil de sensibilidad a segunda línea, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, va a ser clasificado a estos perfiles de sensibilidad de primera línea y de segunda línea. A estos perfiles de sensibilidad se podrá clasificar en un paciente como paciente MDR, sería mantener el esquema de MDR, podría ser un paciente MDR pero con resistencia a fluoroquinolonas, un paciente con MDR con resistencia asociada de inyectables de segunda línea o un paciente que ya tenga un Mycobacterium XDR, ¿no? Entonces, para estos 3 grupos se deberá evaluar por el Comité Nacional de Evaluación del Tratamiento para recibir el esquema XDR. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para VIH en los pacientes afectados de tuberculosis? En general, el inicio del tratamiento antirretroviral en personas con tuberculosis, evidentemente, la OMS recomienda iniciar tempranamente el tratamiento antirretroviral en estos pacientes con tuberculosis.
el inicio temprano del tratamiento antirretroviral en sus pacientes con tuberculosis es independiente si tienen tuberculosis sensible o tuberculosis MDR o también independientemente del recuento del CD4. Entonces, hay algunas consideraciones especiales respecto al inicio del tratamiento, sí las hay, en relación fundamentalmente que cuando ocurre la tuberculosis en pacientes que ya están en tratamiento antirretroviral, el tratamiento para la tuberculosis debe iniciarse de inmediato. Es decir, si es un paciente que ya ha sido diagnosticado de VIH, ha iniciado tratamiento antirretroviral y el paciente después del tratamiento antirretroviral que inició se descubre o es diagnosticado de tuberculosis, debe iniciar inmediatamente el tratamiento antituberculosis y básicamente lo que se debe evaluar es las posibilidades de interacciones medicamentosas o, digamos, que podrían manifestarse o podrían presentarse y podrían interferir en mantener la supresión virológica. La modificación del esquema de tratamiento antirretroviral o esquema anti-TB por interacción de los medicamentos deberá ser dispuesto por el médico tratante del equipo multidisciplinario de VIH en coordinación con el médico tratante del equipo de tuberculosis. Es decir, hay que ver, digamos, de acuerdo a, digamos, qué esquemas de tratamiento antirretroviral está recibiendo y qué opciones de tratamiento antirretroviral tiene el paciente, también se deberá priorizar, ¿no? Idealmente lo que se debe hacer es mantener la rifampicina, que es la droga de elección, una de las drogas fundamentales en el tratamiento de la TB, es tratar de mantener la rifampicina. Sin embargo, si no se puede mantener, digamos, por la interacción medicamentosa el paciente no tiene opciones de tratamiento antirretroviral, ahí sí tendrá que sacrificarse la rifampicina y poner una droga alternativa. 3 ensayos clínicos realizados entre el 2009 y 2011 demostraron, ¿no?, que el inicio temprano del tratamiento antirretroviral aumentaba significativamente la supervivencia. Uno de esos estudios, o el primer estudio, fue el estudio SAPIT, en el cual el objetivo fue comparar, ¿no?, la influencia en la mortalidad en el momento de iniciar el tratamiento en pacientes infectados por VIH y que tuvieran tuberculosis. Un ensayo que se desarrolló en Sudáfrica y se observó una reducción del 68% de la mortalidad en pacientes que recibían un tratamiento precoz versus aquellos que recibían un tratamiento tardío, considerándose tratamiento tardío a aquellos pacientes que iniciaban tratamiento antirretroviral después de la primera fase de haber recibido el tratamiento antituberculosis. En el ensayo clínico Camellia, este es el segundo ensayo clínico que se realizó en Camboya, fue la introducción precoz del tratamiento antirretroviral, lo cual disminuyó también significativamente la mortalidad comparado en la rama de tratamiento tardío. Entonces, estos pacientes fueron, digamos, distribuidos aleatoriamente a recibir un tratamiento antirretroviral y fueron categorizados en pacientes que tienen, digamos, CD4 menores de 200 o CD4 mayores de 200, ¿no? Entonces, se observó una menor mortalidad en el grupo de tratamiento temprano, ¿no?, que en el tratamiento tardío, ¿no? 8.28 versus 13.77 muertes por cada 100 pacientes años, ¿no? Entonces, redujo en un 34% el riesgo de muerte respecto al inicio del tratamiento tardío. Entonces, en base a esos, digamos, son los 2 estudios pivotales más importantes que nos han permitido definir, digamos, las estrategias más estandarizadas para el inicio de tratamiento antirretroviral en un paciente que ya tiene tuberculosis diagnosticada, ¿no? Iniciar el tratamiento el tratamiento antirretroviral durante el tratamiento de la TB reduce el riesgo de muerte, evidentemente, de pacientes infectados, por lo tanto debemos iniciarlo lo más tempranamente posible, ¿no? El beneficio es mayor en pacientes con recuentos más bajos de linfocitos, en los cuales se ha visto que aquellos pacientes que tenían CD4 muy bajos, evidentemente el demorar el inicio del tratamiento aumentaba la mortalidad, como hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Y especialmente se vio un beneficio grande en pacientes que tenían CD4 inferiores a 50, por lo cual, digamos, se observó una disminución significativa de la muerte en pacientes que iniciaban dentro de las 2 semanas, ¿no? Entonces,
En pacientes, sin embargo, en pacientes que tenían CD4 superiores a 50, iniciar el tratamiento entre la segunda y la octava semana reducía el riesgo de efectos adversos y síndrome de reconstitución inmune. Entonces, en general, el inicio, esto ya sería, digamos, ya es en el sentido de el inicio del tratamiento antirretroviral en pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis. En minutos anteriores hablábamos un poco del tratamiento antirretroviral en pacientes que tienen tuberculosis y van a iniciar tratamiento antirretroviral que digamos, es inmediato, digamos, ¿no? Entonces, el inicio de tratamiento antirretroviral en pacientes que tienen tuberculosis tiene que está definido en estos tres grandes grupos, ¿no? Si su CD4 es menor a 50 células, el tratamiento antirretroviral debe iniciarse dentro de las 2 semanas de iniciado el tratamiento antituberculosis. Es decir, si un paciente inicia el tratamiento antituberculosis, es diagnosticado simultáneamente de tuberculosis y VIH, inicia y primero va a iniciar el tratamiento para la tuberculosis. Una vez que inicia el tratamiento de la tuberculosis y sabemos que el CD4 es menor de 50, este paciente deberá iniciar el tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas de iniciar el tratamiento, ¿no? A la semana aproximadamente. En cambio, si el CD4 de este paciente es mayor de 50 células, el tratamiento antirretroviral podría iniciarse entre la segunda y octava semana de iniciado el tratamiento antituberculosis. Es decir, antes de pasar a la segunda fase de tratamiento anti-TB, ya debería el paciente haber iniciado tratamiento antirretroviral. Solamente hay una consideración especial en pacientes que tienen tuberculosis con compromiso del sistema nervioso central, los que tienen meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Se debe postergar el inicio, se debe postergar, ¿no? Postergar el inicio del tratamiento antirretroviral hasta la octava semana, es decir, hasta que pasen a segunda fase del tratamiento anti-TB, porque estos pacientes se ha visto que desarrollan síndrome de reconstrucción inmunológica y pueden desarrollar edema cerebral y empeorar, digamos, clínicamente con mayor riesgo de mortalidad. Entonces, existen algunas particularidades con respecto al inicio del tratamiento antirretroviral en el paciente con coinfección de VIH y es importante que el clínico tenga presente tanto las interacciones medicamentosas, la identificación de los efectos adversos y la adherencia al tratamiento antituberculosis, ¿no? El esquema de tratamiento antirretroviral de elección en pacientes con coinfección TB-VIH es este esquema de tratamiento que está en nuestra norma técnica de atención de pacientes con VIH, del adulto con VIH, vigente, ¿no? El esquema de elección es tenofovir, lamivudina, dolutegravir a dosis fija combinada, más una dosis adicional de dolutegravir. La dosis de dolutegravir será de 50 miligramos 2 veces al día, es decir, no le vamos a dar esas 2 tabletas juntas, sino vamos a darle tenofovir, lamivudina y dolutegravir, por decir, en las mañanas, y una dosis adicional de dolutegravir a las 12 horas, ¿no es cierto? Básicamente en pacientes que tienen, digamos, si el esquema anti-TB incluye el uso de rifampicina, es decir, si el esquema anti-TB incluye la rifampicina, debemos duplicar la dosis de dolutegravir por estas interacciones medicamentosas que habíamos comentado previamente, ¿no? Pero las dosis son, la recomendación es una tableta en la mañana y una tableta en la noche. Entonces, algunas otras recomendaciones importantes: si el paciente tiene contraindicación para usar dolutegravir, se puede utilizar un esquema basado en otra droga que se llama efavirenz, ¿no? Que puede utilizarse con rifampicina. Se preferirá el uso de dosis fija combinada, evidentemente, ya que los pacientes usualmente tienen, digamos, una cantidad importante de medicación anti-TB y debemos considerar también utilizar, digamos, por lo menos dosis fija combinada para reducir esta medicación adicional, ¿no? En pacientes con VIH que tomen como parte de su esquema de tratamiento antirretroviral algún inhibidor de proteasa, se debe evitar el uso concomitante de rifampicina por las interacciones medicamentosas. Entonces, si el paciente está utilizando un inhibidor de proteasa, ¿no? Lo que debemos buscar es cambiar ese inhibidor de proteasa a un esquema que no contenga inhibidor de proteasa, y si no es posible cambiarlo por la complejidad de los
digamos, de los antecedentes de uso de antirretrovirales en el paciente y que no tiene otras opciones de tratamiento y que solamente le queda como opciones de tratamiento los inhibidores de proteasa, lo que habría que hacer es digamos, buscar una alternativa a la rifampicina, pero siempre debemos dar prioridad a la rifampicina. En los pacientes con coinfección TB-VIH que inician tratamiento antirretroviral es importante considerar el síndrome de reconstitución inmune, digamos, ante lo cual es necesario referir al paciente a un establecimiento que cuente con un equipo multidisciplinario. Es decir, ¿qué es este síndrome de reconstitución inmune? Es justamente el empeoramiento clínico del paciente después del inicio del tratamiento antirretroviral en un paciente con tuberculosis. ¿Cuáles son las consideraciones claves para el inicio del tratamiento de la coinfección VIH? Es fundamentalmente la individualización de cada paciente involucrar al paciente y darle una información importante, relevante y clara respecto a las posibles interacciones medicamentosas, respecto a las posibles reacciones adversas del tratamiento tanto del VIH como de la tuberculosis. ¿Cuáles son las particularidades con respecto al inicio del tratamiento en pacientes con infección TB-VIH? Fundamentalmente está relacionada a que pacientes que tienen CD4 menor de 50 deben iniciar dentro de las 2 semanas de iniciar el tratamiento antituberculosis, deben iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral. En los pacientes que tienen más de 50 de CD4 podemos digamos, iniciarlo dentro de la 2ª a 8ª semana, ¿no? Pero todos deben iniciar antes de que termine la primera fase, ¿no? A excepción de la meningoencefalitis tuberculosa, que sí debemos postergar posterior a ella. ¿Cuáles son las modificaciones del tratamiento de TB sensible con relación a los antirretrovirales de las PBS? No se olviden que fundamentalmente hay que ver las interacciones y el tratamiento de TB sensible en pacientes que toman PBB, que toman antirretrovirales. El tratamiento es de 6 meses con una primera fase de 2 meses y una segunda fase de 4 meses, total 6 meses de tratamiento con dosis diarias, Muy bien, espero que haya estado claro esta parte de tratamiento y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.